Testimonio del pastor Kenzo Atsushi. Primera experiencia en Denver. Primer arrebatamiento de Kenzo Atsushi. Yo viví en la ciudad de Denver, en Estados Unidos, década de los 80s. Yo soy Kenzo. Me convertí en una iglesia rígida. Siempre fui rebelde. No obedecí ese pequeño ministerio humilde, separado de las iglesias corruptas. El Señor me dijo que me iba a usar, pero yo no podía querer fama y éxito, porque en el día que los hombres me exaltaran, yo perdería todas las revelaciones que Dios me daría. Jugaba fútbol de shorts junto con los impios. Un día Dios usó un vaso y me reprendió. Estaba con camisa de tirantes dentro de casa. Un día estaba orando y una voz me reprendió. Cuando acepté a Jesús, tuve que tirar mis cadenas del cuello a la basura. El Espíritu Santo me incomodó. Después de algunos años viviendo una vida santa, comenzó a crecer cabellos blancos a mi cabeza. En ese tiempo ya tenía más intimidad con Dios. Cuando fui a peinar mis cabellos, un humo negro salía de mis cabellos. Cuando doblé mis rodillas para orar, una voz me reprendió diciendo: ¿por qué quieres cambiar lo que creé? ¿No aceptas tu naturaleza? ¿Sabes que el curso natural es envejecer y morir? El Señor me hizo recordar Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Job 14:2. Como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Después de aquella reprensión, nunca más me pinté mis cabellos. Voy a confrontar a ustedes con mi testimonio. He sido odiado por hablar la verdad. Prefiero agradar a Dios que al hombre. No voy a disminuir este testimonio y también no voy a aumentar cosas agradables solamente para suavizar el ego de quienes me están asistiendo. Quiero confrontar los pecados ocultos y denunciar las falsas lideranzas. Fui a una iglesia en donde un pastor que realizaba milagros y curas. Personas eran curadas de enfermedades incurables. Aquel hombre soltaba la unción y las personas caían al suelo. Él tenía gran autoridad espiritual. En donde él colocaba sus manos acontecía cosas. Personas se remolineaban cuando él colocaba sus manos en sus cabezas. Sus ministerios eran llenas de personas. Yo visitaba esa iglesia en donde ese pastor ministraba. Yo quería adoptar el mismo estilo de predicación de él y hacer grandes señales en mi ministerio. Pero yo no tenía el mismo don de señales de ese pastor. Su nombre es Charles Mark Baban. Su iglesia era próspera. Él vivía haciendo la obra en varias iglesias en la ciudad de Denver. Yo comencé a orar a Dios, pidiendo el mismo don del pastor Charles, pero Dios no me respondía. Yo no congregaba en el ministerio de ese pastor. Mi iglesia era simple, pero un día Dios usó un vaso y dijo que me iba a dar un ministerio propio. Yo ya era casado en esa época. Fui a la casa para buscar confirmación de Dios. Doblé mis rodillas. Una voz me decía: voy a colocar un ministerio en sus manos. Va a ser una iglesia diferente en donde congrego. No quiero que hagas teología. Mi Espíritu Santo te va a enseñar. Así como le enseñó a Pablo y le hizo escribir varios libros del Nuevo Testamento, yo te enseñaré como ningún pastor te enseñó. Revelaré mis misterios y enseñanzas a ese rebaño que colocaré en tus manos. Todo lo que yo hablé les enseñaba a mis ovejas. Serás responsables por ellas y en el día del arrebatamiento me dará las ovejas que yo di. Comienza a leer de Génesis hasta Apocalipsis. Ora y ayuna. Voy a revelarte cosas nuevas, las cuales están encubiertas a los ojos de los sabios. Yo lo he ocultado a teólogos que no me buscan. Lo he ocultado a los soberbios, pero a los humildes se las revelaré. Seas siervo humilde, haz una alianza hoy, como el apóstol Pablo hizo. Verás la diferencia que haré en tu vida. Dios me dio un ministerio. Siempre mantuve la simplicidad de pastor comparado a los pastores que tenían un salario alto en sus iglesias. Nunca dependo de dinero. Nunca dependo de dinero de iglesia.
yo pudiera vivir en la obra de Dios y servir al pueblo las 24 horas. Pero yo escogí no sobrevivir de la obra, para que sobre más dinero, para ayudar a los necesitados. La obra de Dios no es para enriquecer al pastor, es para ayudar a los necesitados. Soy un emprendedor de negocios propio, no soy empresario. Lo que gano lo uso para mantener mi familia viva. Todavía ayudo a la obra de Dios. El dinero ha sido un gran problema para los egoístas que piensan en sí mismos. Se han aprisionado, llevándolos a la condenación de sus almas. Hermanos, yo aprendí cosas nuevas. El Espíritu Santo me enseñaba. No puedo decir que lo que aprendí con mi pastor fue en vano. Sirvió para comprender las nuevas revelaciones de Dios. Cuando yo comencé mi ministerio, justamente en la dirección que Dios me habló, yo no coloqué campaña de milagros que ofrecen todo lo que el pueblo quiere. No voy a ofrecer lo que Dios no pidió para ofrecer. No voy a negociar las bendiciones de Dios para ganar almas. Yo quiero que vengan a buscar a Dios por amor. Yo me deshice de cualquier método humano para ganar almas. No estoy diciendo que es pecado usar la inteligencia y estrategias para ganar almas, desde que no hiera la palabra de Dios. La mejor dirección es la divina, aquella que viene en el cielo. Hay pastores que colocan teatro dentro de la iglesia. Eso es cosa de Hollywood, algo diabólico. Por privar mi ministerio de planos humanos de ganar almas humanas, pasé por luchas en mi ministerio. La iglesia que yo fundé estaba seca. Solo estaba yo, mi esposa y un hermano más, en cuanto a las otras llenas. Varios hermanos dijeron que yo tenía que llamar cantantes evangélicos, famosos maestros de la palabra para atraer multitudes. Yo le dije al hermano, si las personas no van a venir a adorar a Jesús, no cambiaré a él por otro que robe su adoración. Él me dio este ministerio y está en las manos de él. El hermano dijo, su ministerio se va a cerrar. Yo le respondí, si fuera mi ministerio yo creo que cerraría, pero ese ministerio no es mío. Yo le dije al hermano, ábrame una palabra. Aquel hermano abrió la palabra y salió en Apocalipsis 3, 7, 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Verso 8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. El hermano me dijo, Dios está contigo. Fueron 6 meses de oración en aquella iglesia humilde. El Espíritu Santo comenzó a enviar vidas para aquel lugar. En un año el ministerio se llenó de personas sin precisar de ofrecer bendiciones, carros, casas, curas. El Espíritu Santo curaba, daba dones. Varias personas se reconciliaban y dejaban el pecado. Renunciaban al mundo. Hermanos de otros ministerios dejaban a sus pastores para congregar conmigo. Eso causaba celos en varios pastores que solo piensan en sumar, juntar, pero no saben doctrinar. Todos los que congregaban conmigo decían que tenían algo diferente en el ministerio que Dios me dio. Ellos sentían a Dios bien cerca de ellos. Yo les dije, ¿ustedes saben cuál es el secreto de este ministerio? Jesús es la cabeza, Él está en la dirección. Obedecemos sus doctrinas en cuanto las doctrinas tienen como cabeza sus líderes. No, Jesús y no obedecen sus doctrinas. Entristecen al Espíritu Santo por no someterse. Las iglesias están frías sin la presencia de Dios. Todas las almas que venían para la iglesia era porque yo seguía la dirección de Dios. Juan 21, versos 6, 7 y 8. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra, sino como 200 codos. También obedezco la voz de Jesús. Esa receta me funcionó para mi ministerio. En donde hay pecado, los demonios trabajando,
y ellos son como gusanos en muertos, en donde hay carne podrida. Esos gusanos se juntan. El pecado es igual a la carroña que atrae todo tipo de demonio. La Iglesia quiere vivir una vida santa, una vida pura, en donde el Espíritu Santo se atrae y en donde los demonios no vienen. Pureza atrae pureza, suciedad atrae suciedad. Varios pastores de mi barrio comenzaron a perseguir mi ministerio, decían que no era de Dios. En cuanto a los falsos profetas hacían abominaciones, ellos no los denunciaban, pero mi ministerio lo atacaban. Satanás se incomodaba con las iglesias que hacen su voluntad. No se lucha con guerreros muertos, solamente las iglesias verdaderas son perseguidas. En cuanto a ellos, no denunciaban las iglesias falsas, yo tenía que denunciar. El pueblo necesita salir dentro de esas jaulas de prisiones de los falsos profetas. 3 pastores que tocaron mi ministerio murieron sin salvación y otros 2 tuvieron sus iglesias cerradas, porque hicieron de todo para cerrar la puerta de verdad que Dios abrió. Si mi ministerio fuera una mentira, yo ya había pagado con un alto precio por engañar a las personas. Muchos blasfemaron contra el Espíritu Santo, diciendo que no era Dios quien operaba en mi ministerio, que predica a la sana doctrina. El Señor me dijo que aquellos que blasfemaron contra el Espíritu Santo no hay más perdón. A pesar de tener muchos pastores engañadores, los demonios hacen de todo para que esas iglesias no cierren, para continuar engañando al pueblo. Ellos van a engañar hasta cuando Dios quiera. Sus días están llegando, en donde Dios dará final a todas sus maldades. Después de abrir el ministerio, recibí el don de la visión. Cuando todavía era adolescente, recibí una profecía que decía que Dios me iba a dar el don de la visión, y Dios cumplió, dándome un don especial por haber dedicado la vida a Él. El propósito de ese don es combatir el espíritu de la mentira que está entrando en las iglesias. En el comienzo, cuando mis ojos se abrieron al mundo espiritual, me quedé asustado. Vi varios demonios entrando en medio del pueblo y otros volaban en el aire. Al otro día todo estaba normal, parecía que había perdido el don de la visión. Después mis ojos se abrían y llegaban a ver el mundo espiritual de nuevo. Quiero decirles que el don de la visión es como cualquier otro. Quien recibió el don de cura no va a salir curando a todo el mundo. Un día varias personas son curadas a través de la oración, en otro día nadie es curado con la misma oración. La misma cosa son los maestros que recibieron el don de la palabra. Va a haber días que en su predicación convertirán varias personas. Va a haber días que nadie se va a convertir. El don de la visión no es diferente. Hay días que es permitido de yo ver. Hay otro día que no. Apenas veo la calle de mi casa y los árboles de mi calle. Ni siempre mis ojos ven el mundo espiritual. Dios muestra solo lo que Él quiere. Si Él no quiere, Él va a cerrar nuestros ojos. Ver todos los días el mundo espiritual no sería bueno para mi mente. Eso quitaría el enfoque de la realidad de nuestro mundo. Gracias a ese don yo puedo ver lo que acontece por detrás de las cortinas de este mundo. Es un precio que yo pago por haberlo recibido. Los demonios no quieren ser vistos. Ellos quieren trabajar en lo oculto, sin nadie saber, y cuando alguien revela sus estrategias, ellos usan personas para atacarlo. Los ángeles son vistos más dentro de las iglesias. Allá ellos hacen sus trabajos. Ellos no están andando por las calles, por las ciudades, igual a los demonios. Fue a la campaña del pastor Charles. Él estaba con un carro nuevo. Había estado muy bien de vida con las ganancias de sus ministerios. Sus dones y señales aumentaron. Él estaba con el plan de colocar sus programas en la televisión, ya que tenía un programa en la radio. Él pensaba en dar un salto y ser reconocido nacionalmente. Hacía un tiempo que yo no hacía una visita en su ministerio. Él fue un hombre que me inspiró. Yo fui allá a buscar una respuesta de Dios. De tanto yo orar al Señor, Él me respondió dentro de mi cuarto. Siervo, ¿por qué tú quieres el mismo don de ese pastor? Ese don yo no te lo puedo dar. Yo me quedé triste con la respuesta de Dios. Hacía tiempo que yo oraba, pidiendo ese don del pastor Charles. Un día el Señor me tocó para ir al culto del pastor Charles. Al llegar
allá me senté para oír una de sus ministraciones. Algo comenzó a acontecer en aquel momento. Mi visión espiritual se abrió y yo pude ver un demonio por detrás del pastor Charles. Todo lo que el demonio hablaba, el pastor lo repetía. Yo veía una marca de 666 en la frente de ese pastor. Él estaba siendo controlado por aquel espíritu maligno. El demonio ejercía gran control mental sobre su mente. Aquella marca en la frente hacia el pastor predicar lo que el demonio quería. Cuando el pastor Charles levantaba su mano para las personas que estaban sentados, pude ver que en la palma de su mano, de su piel, había una estrella de metal invertida. Yo no sé de qué metal era. Pude ver que de aquella estrella salía rayos de luz que irradiaban a todas las personas. Muchas eran curadas y los demonios salían. Oré a Dios en espíritu. Le pedí a Él para que me revele lo que estaba aconteciendo en ese culto. El Señor me dijo: siervo, entienda por qué no puedo dar los mismos dones que ese pastor tiene. Él no hizo alianza conmigo. Él hizo alianza con otro Dios para que le dé esos dones. Él me aceptó, pero no quiso vivir una vida santa. Prefiere vivir en los lujos, satisfaciendo los deseos de la carne. Él no quiso pagar el precio de la oración para que yo le dé los dones. Prefiere el camino más fácil para obtener esos dones y todo el conforto que Él quiso. Yo le estoy dando una oportunidad para que Él se arrepienta y regrese al camino de la luz. Si Él regrese hacia mí, daré mis dones para Él y quitaré esos dones del engaño. Yo dije: Señor, Él expulsa legiones de demonios. El Señor me dijo: siervo, no te dejes engañar. Solamente quien tiene mi Espíritu Santo puede expulsar demonios, pues la luz subyuga las tinieblas. En donde haya tinieblas, la luz llega e ilumina todo. Un pastor, quien tiene un demonio, no puede expulsar otro demonio, pues ambos están en tinieblas. El pastor y la persona quien tiene demonio. Recuerda de mi palabra que yo dije cuando estaba en la tierra. Pero los fariseos, oyendo esto, decían: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es devastado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Jesús expulsa a Satanás, está dividida contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá? Pues es su reino. Mateos 12:24. Siervo, ese pastor no puede expulsar demonios, él tiene pacto con ellos. No hay reino dividido entre los demonios, todo eso es una farsa. Los demonios necesitan usar a alguien para engañar. Ese pastor es un instrumento de los demonios. Los demonios quieren que las personas confíen en ese pastor en el engaño, para ganar las almas de una congregación entera. Los demonios realizan muchas señales para que ese pastor nunca pierda el crédito y continúe a engañar con ese falso evangelio. Ese pastor es irreverente. Muchas personas confían en su ministerio. Creen que es mi espíritu quien usa a él. Por eso, cuando él le da órdenes a los demonios, él sale para no manchar su ministerio. Y así el espíritu de la mentira continúa a reinar. Cuando la voz del Señor habló, yo fijé mis ojos en el pastor Charles. Él descendió del púlpito, colocó su mano en donde fue introducida esa estrella invertida en el corazón de una mujer. Él revelaba que aquella mujer tenía cáncer. Él expulsaba el cáncer, veía aquel cáncer saliendo como una bola y entraba dentro de la mano del pastor. Parecía que aquella estrella que estaba introducida dentro de su mano tenía un imán que jalaba. Después él colocaba su mano para orar por otro hombre. Aquella bola salía de su mano y entraba dentro de aquel hombre. En cuanto aquella mujer era curada, el hombre se quedaba con el cáncer de ella. Percibí que el diablo no curaba, apenas transfería las enfermedades para otros cuerpos. Después yo vi un gran espectáculo con efectos tecnológicos, luces centellando para atraer los jóvenes. Todo eso llamaba la atención de la multitud. Había una estrategia humana para atraer personas. Había mucha manipulación de la fe dentro de esa iglesia. Los demonios cegaban los entendimientos de aquellas personas a través de señales.
Todo eso distraía a las personas, seguraba sus atenciones, no dejaban a ellas pensar lo que había de equivocado allí. El espíritu del engaño estaba allí, pero muchas iglesias están siguiendo las mismas técnicas de manipulación. Los demonios hacen aquellos cultos que sean atractivos para llamar la atención, haciéndolos que no vean lo que está equivocado. Por detrás de ese ministerio, hermanos, yo veía los demonios dentro de esas iglesias. Yo no vi Dios allí. Yo no había ningún ángel allí. Todo estaba entregado en las manos de los demonios. Había también ángeles, pero en aquella iglesia no vi ningún ángel. Aunque me fui para mi casa triste, nunca más colocaría mis pies en aquella iglesia. Yo pensaba que toda iglesia era de Dios, pero muchos las abren para propósitos malignos. Personas usadas por los demonios. Mis rodillas se doblaron y fui a orar a Dios. Estaba con vergüenza de haber pedido un don igual a aquel pastor, de aquel falso pastor. Yo oré a Dios y le dije, ¿en dónde está ese pueblo santo que hace la diferencia y coloca a aquellos demonios a correr? Una voz me decía, mi pueblo no está allí. Están todos aprisionados por el engaño, privados de conocer mi palabra, como ella es de verdad. Yo lloré por la situación de las personas que estaban perdiendo la salvación. Es lo que dice en la palabra, y oí otra voz del cielo que decía, salga de ella, pueblo mío, para que no seas participantes de esos pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque ya sus pecados se acumularon hasta el cielo, y Dios se recordó de las iniquidades de ella. Apocalipsis 18, 4, 5. No procure una iglesia que ofrezca cosas placenteras para su carne. Procure una iglesia que incomode su carne, que predique contra su naturaleza pecaminosa. Procure una iglesia santa que te haga caminar en el camino estrecho. Dios actúa en iglesias así. No procure una iglesia que deje a usted hacer lo que quieras para que no seas un engañado más. Satanás se transfigura en ángel de luz para engañar, hacer a usted creer que Dios está allí. Dios no habita en donde hay iniquidad. El Espíritu Santo es limpio. Nunca entraría en un lugar al que profanan el nombre de Dios. Si usted insiste en andar en las iglesias caídas, serán engañados. Ellos te ofrecen un evangelio sin compromiso, sin Dios, en donde la novia se puede prostituir con otros dioses. Nada es pecado, todo es gracia. Hacen a Dios de camarero, solo piden bendiciones, pero no ofrecen nada para Jesús, que son su cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es el esposo que continuaría casado con una esposa que no se entrega completamente? No la ama. Amor fingido, amor interesado. Solo quiere aquello que él puede ofrecer, pero no quiere compromiso. La mayoría de las iglesias no son novias interesadas. Eso lastima el corazón de Jesús. El Espíritu Santo se aleja. El Señor me mostraba en una visión. Vi cómo las personas seguían a un pastor ciego y ambos caían dentro de un abismo. Las personas allí están siendo engañadas. A donde no hay verdad, no hay libertación. Donde no hay pueblo de Dios, los demonios reinan y dominaban. Libertación. Voy a contar cómo fue mi arrebatamiento. El Señor me dijo, en una madrugada yo te voy a arrebatar, como lo he hecho con varias personas de las 4 esquinas del mundo. Quiero despertarlos, pero muchos son incrédulos. Yo tengo arrebatado a muchos para abrir sus ojos a la realidad del mundo espiritual. Ellos han criticado a mis siervos, llamándolos de mentirosos. Han dudado de las revelaciones, de las visiones, de las profecías. Ha acontecido muchas señales en el cielo y en la tierra. Ellos no quieren despertar, continúan llamando a mis siervos falsos. Voy a sacudir la estructura de la tierra para que vengan a creer. Muchos van a descender al infierno por causa de sus rebeldías contra mi palabra. Ellos han tocado a mi espíritu,
que ha revelado cosas ocultas a los pequeñitos. Ellos han tocado en mis ungidos. Quiero traer el despertamiento, pero ellos no quieren. Están con sordez espiritual. Mis palabras entran por el oído derecho y salen por el oído izquierdo. Sus corazones son terrenos piedrosos, corazones duros. Critican mis siervos, se olvidan de que soy quien soy, que todavía revelo cosas ocultas y misterios. Jeremías 33:3. Clama a mí, te responderé, te anunciaré cosas grandes y ocultas que no sabes. Yo todavía velo sobre esa palabra, yo alerto, aviso sobre los caminos peligrosos. Prefieren dar oídos a los falsos profetas en vez de dar oídos a los pequeñitos. Voy a comenzar a borrar muchos nombres del libro de la vida, de los críticos de la verdad. Voy a dar legalidad al demonio de la muerte para llevar a muchos que se dicen cristianos, por rebelarse a la sana doctrina. Satanás ha pedido las almas de muchos. Yo les he dado oportunidad para que se humillen, pero ellos son soberbios, nada saben y piensan que saben todo. Ellos dicen que Satanás está debajo de sus pies, pero ellos son los que están debajo de los demonios por no querer largar sus pecados. Ellos dicen que Satanás ya fue derrotado, pero dan lugar para él trabajar. Ellos no saben que Satanás es mucho más inteligente que toda la raza humana. Su experiencia de engañar a las personas es desde el jardín de Edén hasta hoy. Ellos no llevan esa guerra espiritual en serio, así como los ángeles lo llevan. Ellos dicen que son salvos y nunca perdieron sus salvaciones. Una vez salvo, será salvo para siempre. Aunque venga a pecar, eso trae tranquilidad y falta de vigilancia en sus vidas espirituales, y Satanás aprovecha de pequeñas aperturas y entra en sus vidas. Voy a llevarte al infierno y mostrarte solamente lugares de cristianos que fueron vencidos por acomodarse en sus pecados. Yo oí solamente la voz de Jesús. Cuando Él se manifestó a mí con su cuerpo de gloria, luces salían de su rostro y de su cuerpo. Jesús y yo fuimos al infierno. Llegamos en aquel lugar oscuro, lleno de fuegos rojos. La sangre de las almas daban el color para aquellos fuegos. Llegué a un lugar en donde tenían a los desviados que salieron de la iglesia y otro grupo de desviados dentro de la iglesia. Hacían parte de las iglesias, pero no vivían la palabra. Fui a un lugar que habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Pregunté a Jesús, ¿quiénes son esas personas que blasfemaron contra el Espíritu Santo? Él me respondió, cuando el Espíritu Santo usa a una persona que vive en la santidad, alguien dice que aquella persona está siendo usada por un demonio. Están llamando a mi espíritu de monstruo. Esa es una ofensa, y cuando mueren serán llamados de monstruos aquí en el infierno, y vivirán en grande sufrimiento. No hay perdón para quien blasfeme. Vi personas católicas que blasfemaron y se burlaron del Espíritu de Dios. Vi pastores que blasfemaron del Espíritu Santo también. Jesús pasó cerca de una obispa y ella pedía perdón por blasfemar. Jesús dijo, cualquiera que blasfeme de mi Espíritu, su condenación es cierta. Vi un hermano que blasfemó de mi ministerio, diciendo que los demonios me usaban en las visiones y en las revelaciones. Él blasfemó del Espíritu de Jesús. Fui a un lugar en donde vi varios hermanos de shorts por la calle. Andaban de camisas sin mangas. Otros andaban sin camisa, causando escándalo en la palabra. Ellos estaban en el infierno. Eran pastores, obispos, apóstoles que pintaban los cabellos. Hacían tatuajes. Trataban el templo del Espíritu Santo como si fuese el templo del mundo. Vi pastores que usaban cadenas en el cuello. Parecían raperos. Usaban ropa anchas y estaban en el infierno. La hermana del tacón alto pedía perdón y lloraba. Esa hermana tenía un espíritu de seducción. Andaba balanceándose de tacón alto. Pastores y obispos que tenían más de 2 casamientos y se estaban casando por la tercera vez, penalizando el casamiento santo que Dios hizo, dejando escándalo en el medio evangélico. Son creyentes carnales que se divorciaban para casarse cuantas veces quisieran. Murieron sin pedir perdón por sus pecados y estaban en el infierno. Marcos 10, 7, 8.
Por eso dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y ya no son dos, pero una sola carne. Marcos 10:9. Pues no separe lo que Dios unió. Fui a una galería del infierno, vi revistas del Centinela, vi libros evangélicos con falsas doctrinas, vi libros de espíritas, libros de magias y libros de doctrinas de demonios, libros de filosofía escolar. Todos esos libros enseñaban lo contrario a la palabra de Dios, diciendo que el hombre vino del simio, que el universo se creó solo, negando la existencia de Dios. Eso está en los libros de educación, como los de ciencia, historia, entre otros. Todo para controlar la mente, igual al del pastor Charles, que tenía una marca espiritual en su frente. Timoteo 4:1-2. Ahora el Espíritu habló expresamente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe, dando oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de hombres que hablan mentiras. Habido cautivado la propia conciencia, Satanás ha adentrado dentro de la tecnología para cegar el entendimiento. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que ellos no resplandezcan la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo leo solo la Biblia y el Espíritu Santo me enseña. Eclesiastes 12:13. Además, por esto, mi hijo, atento. No hay límites para hacer libros. Y mucho de más por esto, mi hijo, atento. No hay límites para hacer libros y mucho estudiar el cansancio de la carne, de todo lo que has escuchado. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Libros de teologías llenos de teología humana no aumentan nada de santidad. Vi diseños cómicos de Batman, Superman, Hombre Araña y otros. Vi variedad de cómicos consagrados para entrar en la mente de los niños, cambiar sus actitudes, hacerlas que no respeten a los padres para que se conviertan en lesbianas, homosexuales, que se pongan violentos para el mundo del crimen y de los vicios. Había contenido pornográfico infantil. Esos diseños cómicos estaban llenos de dardos encima de los cómicos. Eran pequeños alfileres negros que entran dentro de la mente. Vi juguetes consagrados a los demonios, como muñecas femeninas. Existía una variedad de muñecas que confina pequeños demonios dentro de ellas. Esas muñecas traen tribulación a los hogares, dejando a las crianzas perturbadas. Vi también muñecos masculinos que traían demonios pequeños. Fui a un lugar en donde había varios adolescentes rebeldes que peleaban con los padres, y ellos estaban allí por estar con vicios de juegos. Los demonios poseían esas crianzas, dejándolos rebeldes. Esos demonios salían dentro de los videojuegos. Muchos jóvenes estaban allí, tenían sueños, planeaban sus futuros, pero murieron con todo eso. Todos sus proyectos murieron allí. Qué tristeza ver nuestra juventud perdiéndose. El futuro de las iglesias está siendo destruido. Satanás armó un plan para destruir las crianzas y jóvenes para que no haya más iglesias. Él está formando una generación incrédula a través de diseños y películas. Esa generación adorará al anticristo. Yo vi todo su plan en el infierno. El Señor Jesús me dijo, cuenta todo lo que vistes, pero aquellos que no crean en su testimonio estarán en lloro. Yo cobraré esto y los tiraré. Quien se atreva a perseguirte en el fuego, yo arrebato a mis siervos por amor. Yo no quiero ver a nadie en el infierno. Yo lloro por cada alma que desciende a ese lugar, pero ellos no quieren oír. Ellos se olvidan de que no solo soy amor, pero soy justicia, e impugno a los rebeldes. El Señor y yo subimos a la tierra. El Señor me dijo, ¿quién profetizará sobre los huesos secos de esas iglesias si los falsos profetas no dejan a mis siervos predicar la verdad? Ellos dicen que no largan el pecado porque el Espíritu Santo no testificó en sus espíritus, pero el Espíritu Santo no testifica en espíritus muertos. Ellos están alejados de mí, lejos de mis caminos. No oyen mi voz, no sienten mi espíritu.
que están cerca de ellos. Ellos perdieron las sensibilidades espirituales. 90% de esas iglesias no subirá, apenas 10% van a subir. Levíticos 27:30. También todos los diezmos del campo de la semilla, del fruto de los árboles, son del Señor. Es santo al Señor. Estas fueron sus últimas palabras. El Señor me dejó en mi cuarto donde mi cuerpo estaba en el día siguiente. Conté en la iglesia en donde pastoreo. Después de esas revelaciones me puse muy rígido porque Satanás no juega. El Señor Jesús no está feliz con la situación de las iglesias. Están muertas en sus mayorías. Después yo tuve una visión. Vi varios altares quebrados. Eran pocos que estaban de pie. La mayoría estaban en ruinas. El Espíritu Santo me dice, el novio no ha buscado la novia todavía, porque son pocas las que están preparadas. Él quiere más colectas de almas. Es preciso que estos altares sean restaurados, sean levantadas esas ruinas para que el número de novias aumenten. Haga esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Creo que el Señor derramó su sangre para salvarme, dejando su trono de gloria, para morir una muerte terrible de cruz. Sé que no he andado en las senderas de su camino que te agrada. Resistiré a las tentaciones como el Señor resistió. El Señor es mi Salvador, mi Libertador. Resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Un día vendrá en su gloria. Yo quiero subir contigo. Yo creo que te pertenezco. Soy tu hijo y heredero de tus promesas. Hoy hago una alianza contigo, igual a aquella que hiciste en la cruz.